Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presenta Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente. Amigos y amigas, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa de Memoria Histórica. En cualquier parte del mundo en donde nos sintonicen, están invitadas e invitadas a permanecer durante esta hora. Les saludamos a 4 días de conmemorar el Día Nacional del Detenido Desaparecido este 30 de agosto, y para que estas voces contra el olvido cumplan sus 23 aniversario de estar al aire y cerca del pueblo hondureño. Durante estos 23 años hemos sido la voz de los sin voz y además hemos acompañado a los familiares en su lucha por verdad y justicia. En estos 23 años queremos darles un agradecimiento muy profundo a todos nuestros y nuestras oyentes que cada fin de semana están con nosotros en estas voces contra el olvido. Muchas gracias por acompañarnos. Y este miércoles conmemoramos el Día Nacional del Detenido Desaparecido con una serie de actividades que en el transcurso de este programa iremos informando. En Honduras esta fecha se conmemora desde el 2002 mediante decreto 284-2002 con un compromiso permanente a respetar los derechos humanos y a no volver nunca más a la comisión de actos que vulneren la vida y la dignidad humana. Hoy aún sigue la necesidad de memoria, verdad, justicia y reparación. Se mantiene intacta para recordar a los más de 184 víctimas de desaparición forzada de la doctrina de seguridad nacional. Todos los detenidos y las detenidas desaparecidas de la década de los 80 entregaron su vida por la libertad y por la lucha por un país mejor. Buenas noches, amigos y amigas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de memoria del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. Les saluda Rixi Ponce y en controles Manuel Alvarado y Selvin Silva. Y es momento de recordar a esos hombres y mujeres que fueron asesinados durante la crisis postelectoral de 2017 por el régimen de Juan Orlando Hernández. José Avilio Soto, Roger Alberto Vázquez Reyes, Víctor Evelio Martínez Álvarez, José David Ramos Lambert, José Fernando Melgar, Kimberly Dayana Fonseca, Eric Javier Montoya Cruz, Raúl Antonio Triminio Cisnado, Milton Orlando Rivera, Israel Hernández Varela, Mauricio Jonathan Echeverría, Michael Jair Ponce Sauceda,
Virgilio Yaret Ávila González, Arnold Fernando Serrano Moncada, Raúl Humberto Brizuela Reyes, Jesús de María Sánchez Sauceda. Seth Jonathan Araujo Andino, David Octavio Quirós, Brian Noé Mejía González, Delmer Josué Medina, Harold Uriel García, Cristian Fernando Hernández Llanes, Juan Carlos Flores Silva, Catherine Nicole Bonilla, Marlon Evelyn Mendoza Herrera, Maikin Enoc Ramírez, Walter Daniel Lemus Ramírez, Julio Alexander Funes Guillén. Estas voces contra el olvido es retransmitido todos los martes de 4 a 5 de la tarde por disonanciasradio.com. No lo olviden, todos los martes de 4 a 5 de la tarde estamos en disonanciasradio.com. Este 30 de agosto conmemoramos el Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El gobierno de Honduras aprobó en 2002 esta importante fecha en el calendario nacional para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado que se ejecutó con la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en Honduras entre 1980 y 1993. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, registró más de 200 personas que sufrieron el terror de aquellos años. Por ellos y ellas, este 30 de agosto, vamos a mantener viva la memoria de aquellos crímenes contra la humanidad. 30 de agosto, Día Nacional del Detenido Desaparecido y Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Para no olvidar y para que estos hechos no se repitan, porque si estoy en tu memoria, soy parte de la historia. Ni olvido, ni perdón. COFADE. Les invitamos a todos nuestros oyentes de la zona sur del país para que todos los lunes a las 10 de la mañana escuchen la retransmisión de estas voces contra el olvido a través de la voz de Zacate Grande, que emite su señal desde la península del mismo nombre en Amapala Valle. No lo olvide, a las 10 de la mañana por la voz de Zacate Grande. Y como les mencionábamos al inicio del programa, el 30 de agosto se conmemora el Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Día Internacional de las Víctimas contra la Desaparición Forzada. Para ese día, el COFADE tiene previsto la entrega de la propuesta de ley integral de víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional que se ejecutó por el terrorismo de Estado entre 1980 y 1993 a la presidenta Xiomara Castro. El acto se realizará en el Salón Morazán de Casa Presidencial a las 10 de la mañana. Y ese día a las 2 de la tarde se inaugurará la exposición contra el olvido en la antigua Casa Presidencial en el centro de Tegucigalpa, la que estará disponible desde el 30 de agosto hasta finales del mes de septiembre. Y un día antes, es decir, el martes 29, se desarrollará una conferencia de prensa en la Plaza de los Desaparecidos o Parque La Merced para informar al pueblo hondureño sobre esta importante apuesta del COFADE. La conferencia estará la coordinadora general del COFADE, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de la organización Memoria Abierta de Argentina. Y también la Secretaría de Derechos Humanos y la Convergencia contra el Continuismo. Y en otras informaciones, el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Catacamas, en Olancho, citó al Ministerio Público y a la Defensa de los Campesinos Indígenas Nahua de Hualaco para el día 27 de septiembre, donde se dará a conocer la resolución en relación a la solicitud de aplicación del decreto de amnistía contenida en la ley para la reconstrucción del Estado constitucional y para que los hechos no se repitan. Estos campesinos indígenas son de la comunidad de Cuaca y además pertenecen a la etnia Nahua, que han sido víctimas de criminalización por parte del Ministerio Público por realizar la defensa de la tierra y el territorio. Ellos han sido víctimas de criminalización por parte del Ministerio Público, quien ha hecho uso inadecuado del derecho penal, enmarcando labores propias de defensoría de la tierra y el territorio en delitos como ser el delito de usurpación, expresó la abogada Carol Cárdenas del área de acceso a la justicia del COFADE, a quien escuchamos a continuación.
se acredita que nuestros representados son defensores de la tierra y territorio, que los mismos han sido víctimas de hostigamientos y amenazas, y que también esto pues como represalias han sido víctimas de criminalización. El decreto ley establece que la amnistía es de aplicabilidad inmediata, por lo que la juez debe de aplicarle la amnistía a nuestros representados, a quienes deberá extinguirle la acción penal, proceder a decretar el sobreseimiento definitivo y extender la carta de libertad definitiva. Esperamos que el 27 de septiembre de los corrientes, la juez Jessica Salgado realice la audiencia en vista que han sido por varias ocasiones, las cuales sin justificación han sido suspendidas. De hecho, nos hemos encontrado ya en el lugar cuando la han suspendido. Esperemos que esto no suceda y se pueda llevar a cabo. Esta audiencia contra los líderes indígenas y campesinos de la comunidad de Cuaca ha sido suspendida unas 4 o 5 veces, negándoles la libertad a estos compañeros. Y continuando con hablando sobre esta ley, esta propuesta de ley que presentará el COFADE, esta semana en el Hogar contra el Olvido, la coordinadora general del COFADE, valga la redundancia, doña Berta Oliva y Tania Sagastume, representante del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, compartieron con la Secretaría de Estados involucradas en la elaboración del anteproyecto de ley de víctimas de derechos humanos en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en la época de los años 80, los avances del documento. En la reunión participaron, entre otros, el viceministro de Educación, la viceministra de Gobernación y Justicia, la asistente del Procurador General de la República y autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos. Vamos a escuchar a la viceministra de Gobernación y Justicia, Carmen Aide López. Me parece que es un proceso bastante rico a nivel de los aportes de todas las instituciones que tienen un mandato involucrado en el tema, pero además ultra necesario y urgente, ¿no? Porque tenemos una deuda histórica con todas aquellas víctimas que en su afán de crear un país más democrático, más inclusivo, más garante de derechos, pues el régimen militar y toda la aplicación de la doctrina de seguridad nacional optó por torturarlos, optó por perseguirlos, optó por hacer de ellos pues grandes víctimas, ¿no? Entonces creo que el Estado de Honduras ahora, en otro momento político y realmente democrático, tiene que cubrir esas deudas, y este proceso es elemental para poder avanzar en ello. Vamos a escuchar también a nuestra coordinadora general, doña Berta Oliva, quien nos dice cómo van los avances de este proceso que se presentará el 30 de agosto. El proyecto va avanzando, estamos ya casi como al punto de los toques finales para que logremos entregar parte de este proyecto el día 30 a Casa Presidencia, a la Presidenta de la República, y lo hacemos pensando en el día 30 porque es una forma de recordar, de honrar y de proponer, como lo hubieran hecho nuestros detenidos desaparecidos, a una apuesta de país en temas de derechos humanos. Es honrar la memoria de ellos. Estoy optimista porque vamos caminando, se está socializando, hay entusiasmo en varios sectores, en varios actores, para abrazar la propuesta. Escuchábamos a nuestra coordinadora general del COFADE, doña Berta Oliva, quien nos habla de esta propuesta de ley que se presentará este 30 de agosto. Y está con nosotros nuestra invitada de esta noche, la abogada Nidia Díaz, excomandanta guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y exdiputada a la Asamblea Legislativa de El Salvador. Buenas noches, Nidia, un placer tenerla nuevamente en esta Voces contra el Olvido. Muy buenas noches, Rizzi. Un saludo especial a quienes nos están escuchando. Y por supuesto a COFADE, agradecerle la oportunidad que me dan. Y bueno, estamos a la orden. Gracias, abogada. Y vamos a escuchar de inmediato nuestra opinión editorial titulada esta noche: Reparación integral a las víctimas. A continuación presentamos
nuestra opinión editorial. Reparación integral a las víctimas. Es bien obvio que eso no quieren los responsables de haber utilizado los uniformes, las armas y la autoridad para humillar a las víctimas. Pero el Estado de Honduras tiene el deber ineludible de hacerlo. Reparar los daños y no repetir los hechos es un objetivo que le corresponde al Estado en todo tiempo. Es una de sus principales tareas pendientes con las personas ofendidas. Y a ellos, a los meros victimarios directos, no les queda otra opción que rendir cuentas y pagar. Por eso andan sueltos a galope, enyugados y en manada solidaria, rehuyendo la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, la aprobación de las leyes habilitantes de la CICI y la votación de la justicia tributaria. Los canallas están en insurrección de pólvora barata en el Congreso. Algunos escondidos en el monte, sin visado gringo por extraditables, otros envejeciendo tristemente en sus búnkers urbanos solitarios, y más que 10, los más recientes canallas, fingiendo derrames faciales en los aviones y parapetados como defensores de la patria en los medios de desinformación. Todos y todas en concierto bullicioso contra el gobierno de transición que les identifica, intentan suavizar el impacto nacional de la sentencia internacional al coyote jefe en Nueva York, que se presagia como un mazazo brusco con palo de guayabo a la conciencia de la élite podrida de nuestro patio. Estamos viviendo el momento anticipado de los inversos. Los derechosos corruptos, mareros de élite y narcos probados creen haberse apropiado de las banderas de las izquierdas, tomando sus silbatos, sus mantas, sus calles y hasta sus petardos, asociándose a Dios y al científico loco, simulando ser oposición. Pero eso no les luce ni les sirve. La gente se está burlando en sus narices. El instante que estamos viendo es al mismo tiempo cómico y trágico. Nos reímos de los cohetes de Zambrano boicoteando en el Congreso el consenso que ya perdieron, y nos preocupamos por las fake news de los heraldos utilizando a Savillón contra Xiomara. Estos son días de manifestaciones pagadas y simulaciones bufas, que nos recuerdan al pérfido general Martínez, quien se disfrazó de cristianoide de Biblia en mano para reingresar a Honduras desde Estados Unidos, un lobo con piel de ovejo que acabó muerto en Tegucigalpa sin el perdón de sus víctimas sobrevivientes. Estos días de fingimientos además nos recuerdan al golpista general López Arellano, corredor de trote libre, arrollado por un ciclista al oeste de Tegucigalpa, muerto en 2010, fingiendo heroísmo sin rendir cuentas por su osadía de asaltar el Estado con el fin de enriquecerse. Hoy, el ruido de las butacas legislativas y de los platox televisivos nos recuerdan también a uno de los financiadores y promotores mediáticos de la Asociación para el Progreso de Honduras, la APRO, que sin haber pagado sus crímenes, se murió infartado en un vuelo comercial de Miami hacia Tegucigalpa en 2018. En 2020, debutando la pandemia de la COVID, el socio de Ferrari, Callejas, el de las manos de seda, regresó a bordo de un avión dentro de un féretro sellado, y Jawit, su compinche del FIFA Gate, regresó también ese mismo año con libertad condicionada
por el fraude de 1,6 millones de dólares al fútbol internacional. Todos ellos y muchos otros que aún faltan en la lista nos recuerdan a los culpables de los hechos atroces, marchándose escondidos sin rendir cuentas a la sociedad, investidos de falsos cultos a su personalidad perversa, bendecidos por curas, cardenales y pastores, alabados por radios y televisoras mercenarias, o simplemente volviendo en cofres convertidos en cenizas o en cadáveres. Sin olvidar sus fechorías, sin perdonar sus maldades, este 30 de agosto, las víctimas sobrevivientes de los años 80 van a conmemorar el Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Ese día, como habíamos anunciado en esta columna editorial, a las 10 de la mañana, en el Salón Morazán de la Casa Presidencial, el COFADE entregará a la presidenta Xiomara Castro la propuesta de ley de reparación integral a las víctimas de la doctrina de seguridad nacional que se ejecutó por el terrorismo de Estado entre 1980 y 1993. Será un miércoles histórico en un acto oficial, porque la propuesta de ley es una respuesta organizada de 40 años de lucha del COFADE que sugiere 5 pilares de reparación: verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición. Convencida de esta necesidad histórica de reparar integralmente las heridas en nombre del Estado, Xiomara enviará al Congreso la propuesta de ley consensuada, sumándose a otra iniciativa que reconoce los derechos de las víctimas del posgolpe de 2009. Por cobardía y solidaridad con los culpables, los gobiernos anteriores al rompimiento constitucional se negaron a cumplir este mandato moral, jurídico y económico que está contenido además en todas las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1986 y en la jurisprudencia del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU. El miércoles, después de depositar el texto en las manos de la Presidenta de la República, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de las barbaries nacionales, de azules y colorados, de militares nacionales y agentes extranjeros, caminarán todas hacia la antigua Casa Presidencial. Allí, en ese lugar donde las madres gritaron a Suazo, Azcona y Callejas, será inaugurada la exposición contra el olvido, que permanecerá abierta al público desde el 30 de agosto hasta el final de septiembre. Imágenes y textos evocando la doctrina de seguridad nacional impuesta por el Pentágono y el Departamento de Estado entre 1979 y 1993 serán expuestos al público para que nadie tenga razones ni pretextos para olvidar. Ambos eventos, el de las 10 y de las 2 de la tarde del día miércoles 30, serán anunciados un día antes en la Plaza de los Desaparecidos o Parque La Merced durante una rueda de prensa al aire libre en la que participarán diferentes instancias concernientes. Además de la Coordinación General del COFADE, el próximo martes 29 de agosto comparecen la representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la Organización Memoria Abierta de Argentina, la Embajada de Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos y la Convergencia contra el Continuismo, entre otras instancias representativas implicadas en esta propuesta. De este modo,
mientras el bloque de opositores militantes de la corrupción y el narcotráfico, beneficiarios de la dictadura criminal de los Hernández y del Chapo Guzmán, proponen la perturbación del clima social y de la atmósfera legislativa, sus víctimas del pasado y del presente buscarán el voto libre, liberal, demócrata y anticorrupto para honrar las víctimas y los sobrevivientes de la Guerra Fría y del golpismo en ese Congreso multipartidario. Ahora que algunos sujetos partidarios en alianza antipaís se movilizan con fuerza, muy lejos aún del momento preelectoral, los actores sociales y políticos de la Honduras Nueva nos convocamos a luchar contra la corrupción y la impunidad, a favor de la justicia y la verdad, para que aquí nadie pierda la memoria, para que los lobos no se coman las inocentes ovejas, para que la Santa Inquisición no regrese nunca más, y para que la ciencia y la tecnología, junto a la vida y la libertad, ocupen el centro que siempre debieron merecer. Nos vemos el 29 y el 30. Buenas noches. La memoria es un derecho. Si es histórica, es mejor. Es como un arma de los pueblos. Es algo que no se puede destruir con fuego, calumnias ni torturas. Está hecha a prueba de balas. Este 30 de agosto, en el marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido y Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, hará entrega a la excelentísima señora Presidenta de la República, Xiomara Castro, de la propuesta de Ley Integral de Víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional que se ejecutó por el terrorismo de Estado entre 1980 y 1993. El evento tendrá lugar este miércoles 30 de agosto en Casa Presidencial a las 10 de la mañana. La propuesta de Ley Integral de Víctimas representa una apuesta histórica del COFADE que contiene los 5 pilares vitales para encontrar verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición. La propuesta cuenta con la asesoría y asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, o ACNUD, y la emblemática organización argentina Memoria Abierta. Asimismo, el martes 29 de agosto se desarrollará una conferencia de prensa en la Plaza de los Desaparecidos o Parque La Merced para informar al pueblo hondureño sobre esta importante apuesta del COFADE. De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón. COFADE. Y escuchábamos nuestra opinión editorial titulada Reparación Integral a las Víctimas, y le consultamos a la abogada Nidia Díaz cuál es su opinión al respecto. Bueno, mira, estamos viviendo un tiempo de disputa. Los sectores retrógrados, ¿verdad?, que fueron desplazados de la gestión del gobierno, porque fue un triunfo electoral, quieren retornar, lógicamente, y quieren impedir, como lo hicieron en el 2009, aquel 28 de junio, el proceso de transformación, porque entre el 2006, que asumió el presidente Mel Zelaya, al 28 de junio del 2009, era el gobierno del poder ciudadano, y se estaba desarrollando una transformación, ¿verdad? Una transformación en beneficio de la población, en beneficio de las grandes mayorías. Muchos hechos se pueden describir de aquel tiempo, donde la reacción, los sectores de poder oligárquico, los sectores de poder militar y por supuesto el imperialismo no estaban de acuerdo en el rumbo que llevaba el país, decían. Pero sí la población estaba sintiendo y viviendo todos los beneficios de esa ruta. El adherirse al ALBA un 28 de agosto
el 2008, 25, 28 del 2008, era traer más beneficios de salud, educación, economía, energético, etc. Había firmado aquí el TLC con Estados Unidos. Sectores de poder tenían beneficios, pero el pueblo no lo veía. Entonces, el presidente Mel opta por una adhesión con un proceso de integración, de cooperación, complementariedad hacia la integración, ¿verdad? Donde el pueblo era el beneficiado. Por otro lado, la participación ciudadana, ¿verdad? De decidir si se consultaba al pueblo o no, una reforma constitucional para darle más poder a los ciudadanos. Todos esos hechos llevan a un golpe que fue considerado por la comunidad internacional como un ilícito internacional y condenado. No hubo persona, es más, fue expulsado, digamos, Honduras por país violador, ¿verdad?, de los derechos humanos y también por haber cometido ese ilícito. ¿Cuánto tiempo duró el proceso de retorno de las fuerzas progresistas de izquierda al gobierno? Bueno, 12 años, 13 años de lucha, ¿verdad? Toda esa etapa de resistencia, donde un pueblo heroico salió a las calles permanentemente y logra revertir, a pesar que robaron el triunfo 2 veces, en el 2013 y el 2017. Se lo robaron el triunfo. Pero ya esta vez ya no pudieron, ¿verdad? Ya no pudieron y tuvieron que aceptar. ¿Estaban conformes? Por lo que se ve, no, nunca estuvieron conformes, jamás. Y desde el mismo día que Xiomara asume el gobierno de la República de Honduras, desde ese día empezaron a confabular visiblemente de que no estaban de acuerdo, querían darle vuelta otra vez, ¿verdad? Pero ya no son las mismas condiciones de aquel momento, del 28 de junio, pero las intenciones y los preparativos y todo lo que esa gente hace es para revertir el proceso. No quieren que continúe, ¿verdad?, sino darle vuelta. Y si no toma conciencia el pueblo de que está en tiempo de disputa, de unos que quieren regresar a un pasado y volver a concentrar el poder económico, político, social del país, no están claros de la situación. Es que ellos quieren retornar. Y su lucha ideológica, política, uno la ve expresada en todas las acciones que hacen. Y llegan a situaciones hasta ridículas, ¿verdad? Quieren poner cohetes en el Congreso, todas esas cosas para asustar, ¿verdad? Para crear un proceso de desestabilización. Pero se equivocan porque las mayorías, el pueblo de Honduras ha tomado una decisión, refundar la República de Honduras y tener un curso hacia el socialismo democrático. La ruta está trazada. Entonces todos los pasos que se van dando van en esa dirección de resolver los problemas a la población. Aquí encontraron un país en extrema pobreza, aquí encontraron un país endeudado, un país que los recursos propios estaban en manos privadas, los recursos naturales. Encontraron un país saboteado completamente y ha empezado una transformación, ¿verdad?, que debe ser acompañada por la población, por los beneficios que se van obteniendo. No es ningún invento. Cuando antes se había preocupado un gobierno porque los agricultores sembraran y tuvieran una seguridad alimentaria y beneficiaran a la población hondureña con los productos que siembran a precios más accesibles. O sea, garantizando la presidenta el derecho a la alimentación de un pueblo. Todo lo que uno ve que se va haciendo en salud, en educación, en trabajo, en energía eléctrica, en la agricultura, en todos los ámbitos, tiene un objetivo: satisfacer los derechos de las personas, los derechos humanos inherentes, adquiridos y de una primera, segunda, tercera generación. Entonces, lo que hoy vivimos es un querer volver a un pasado por parte de las derechas a costa de cualquier cosa, ¿verdad? Y retornar la narcodictadura, retornar todos aquellos que hicieron actos de corrupción, y por eso bloquean las decisiones que van en una ruta de la transparencia, en una ruta de devolverle al pueblo lo que se han robado, en una ruta de limpiar las instituciones del Estado, volverlas más eficientes en servicio de la población, de la gente. Entonces usted los va a ver en el Congreso, en donde estén, actuando en contra de aquello que puede beneficiar.
Entonces me parece que el editorial está acorde y, como dice ahí, se atreven, ¿verdad?, a salir a la calle, se atreven a reclamar cosas que son absurdas. Y uno dice, bueno, quieren como parecer como protestas, pero realmente no son genuinas, y vemos cómo la gente puede salir a la calle a respaldar el proceso de transformación, de refundación en la ruta pues hacia el beneficio de las grandes mayorías. Van a salir a respaldar los programas y la necesidad urgente de cambiar el Ministerio Público, particularmente la Fiscalía, que es la que dirige la investigación de los delitos que se han cometido por todas estas, digamos, minorías, porque son minorías, pero con mucho poder económico y obtenido de una forma de robos, de fraude, de delitos como el narcotráfico. Entonces, creo que el sentido, ¿verdad?, del editorial va como una advertencia a la población que no debe de perder la memoria de la historia, debe saber de dónde vino todo este proceso, dónde estamos ahora, dónde queremos ir, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se impacienta y dice, no, es que no se han resuelto, todavía tenemos problemas, no se mira, que pero comparando con el pasado de exclusión, de marginación, de explotación que han tenido las personas y que ha causado un proceso de migración increíble también, buscando una fuente de ingreso, de bienestar, aquí hay que dárselo. Entonces ahora la gente debe saber que ya tiene la voluntad política de un gobierno de la refundación para todas esas decisiones y hay que acompañarlo, ¿verdad? Hay que defenderlo y hay una ruta, porque distinto fuera que no se supiera para dónde se va. Se va lógicamente al pleno respeto a los derechos humanos, al bienestar, a las fuentes de trabajo, a la salud, a la educación, a la justicia, ¿verdad?, tributaria. A todo eso se va. En esa ruta estamos y hay que defenderlo. Por eso acompañar a la presidenta este martes 29 por toda la población es importantísimo. Abogada, como defensora de derechos humanos, como víctima, ¿qué sentimientos se le vienen cuando nos acercamos al Día Nacional del Detenido Desaparecido, como ya lo mencionaba la editorial? Bueno, mira, yo estuve desaparecida 5 días y por las condiciones que se dieron en torno a la captura, el momento político, se vieron obligados a reconocerme, ¿verdad? Y bueno, estuve bajo el terror legalizado, ¿verdad? Pero yo también me casé con Julio y él es un desaparecido de los años 84. Sé lo que es la angustia, sé lo que es la expectativa, la esperanza. Y he visto a mi hijo crecer porque quedó de 2 años y medio sin papá, ¿verdad? Es decir, y también la añoranza de que un día vuelva a aparecer, porque le pregunté un día a José Alejandro, y si se aprueba una ley de justicia transicional en El Salvador, buscan los desaparecidos que tú quieres, ¿verdad? Yo quiero saber dónde está, en qué circunstancia, y dar cristiana sepultura. Y que los responsables de estos horrendos delitos de lesa humanidad puedan enfrentar la justicia y pedir perdón, ¿verdad? Una serie de cosas, cada uno dice, pero sí es una situación que yo le he vivido. Y quiero decirte que en El Salvador, en la Comisión de la Verdad que se instaló después de la firma de los acuerdos de paz en el año 92 y dio su informe el 20 de marzo del 93, ha llegado a concluir que hay como 8.000 desaparecidos en El Salvador y más o menos 80.000 muertos. Tú sabes que el conflicto explotó en El Salvador y se tornó en una guerra civil a partir del 11 de enero del año 81, pero tiene una característica: las víctimas se rebelaron, ¿verdad? Porque toda la década del 70 y parte de los inicios del 80 fue de asesinatos, de masacres, de desapariciones. Bueno, tantos desaparecidos entre el año 76, 77, 78, fueron acumulándose. Porque hay gente que dice que los desaparecidos y los 80.000 muertos son de la época del conflicto armado. Yo quiero decirles con certeza que antes que iniciara esa situación en El Salvador, que ese conflicto político se volviera un conflicto político-militar y estallara la guerra, hubo toda una gran represión, hubo toda miles y miles de víctimas, fueron las que se rebelaron, porque no eran personas que querían ir a la guerra por ir a la guerra, ¿verdad? Si la guerra no es un proceso inhumano realmente, que
entre humanos, ¿verdad? Y es doloroso porque familias nos enfrentamos, hijos de una misma patria. Es decir, nadie desea esa situación. Entonces no es como ir al cine o cosas para que querramos, no. Fue quienes se levantaron en las zonas campesinas, en las zonas urbanas, fueron las víctimas. Les habían hecho masacres, desapariciones a su familia, etc. Entonces eso tenemos que corregir esa situación. Y cuando fue ya el fin de la guerra, la Comisión de la Verdad presenta su informe de la locura a la esperanza. Ella misma cataloga pues que fue una gran locura lo que hubo de los años acumulados, desde el 32, que asesinaron a más de 32.000 campesinos indígenas, y todas esas barbaries, ¿verdad?, que fueron acumulándose, fue lo que llega a explotar, ¿verdad?, cuando no hubo voluntad política de respeto a los derechos humanos nunca, de reconocer la participación política del pueblo, es decir, todo eso. Entonces, es un sentimiento que digo, bueno, en honor y gloria a los 8.000 desaparecidos. Acá en Honduras, más de 200 personas fueron desaparecidas en aquella etapa de la doctrina de seguridad nacional y de la Guerra Fría, y de que el imperio veía como traspatio toda Centroamérica, y que teníamos la experiencia de Argentina, ¿verdad?, con esa política que ellos usaron de desapariciones grandes, más de 30.000 personas desaparecieron en Argentina, el Plan Cóndor, y lo trajeron acá a Honduras también, y vemos todo esa mentalidad de que para ellos hacer desaparecer a alguien era hacer desaparecer la idea y los procesos. Eso era falso. Las ideas no desaparecen solo porque tú ocultas a una persona, la matas, la quieres quitar del camino, ¿verdad? Los procesos avanzan y pueden llevarse a uno, pero surgen otros. Y si se van a llevar a muchos, van a surgir otros. No es así eliminando a la persona, ¿verdad? Pero violentar todo el derecho humano a una persona, desaparecerla. Es como que mataron a San Romero, y dice uno, mataron a él y ya no va a haber personas voceros ni nadie que diga. Bueno, resuciten un pueblo, ¿verdad? Entonces, el hecho de las situaciones que se dieron en aquella época de los desaparecidos, nosotros en El Salvador, por ejemplo, yo tenía una compañera que la desaparecieron en el año 84, unos meses antes que me capturaran a mí, y yo le hice un poema desde la cárcel, donde yo estaba, a ella, ¿verdad? Porque no la encontraba nunca nadie, y me gustaría leértelo de chiquito, pero esto va para todos los desaparecidos, ¿verdad? Está dedicado a una compañera que era una comandante, que se llamaba, su seudónimo era Filomena, y su nombre de nacimiento, Janet Zamur. Esto va para todos, ¿verdad? Solidaridad se llama. Cuando como, me da tu hambre. Cuando me tapo, me da tu frío. Cuando me quejo de mis heridas y mi quemada, me duele tu piel torturada y tus huesos rotos. Cuando me río, me da tu llanto. Cuando veo el sol, observo la oscuridad donde estás. Sufro tu sufrimiento. Te presiento torturada y con la moral alta. Te recuerdo en la historia de la organización campesina. Te pienso en la estructuración de las redes clandestinas urbanas. Tu presencia aquí conmigo, en las garras enemigas. Circunstancialmente no estamos de la misma forma. No me desaparecieron y soy víctima de la demagogia institucionalizada. No estoy en cárcel clandestina y estoy en el poder del terror legalizado. Mi situación me indigna, mi situación me revela. Parte de mí daría por tus derechos, parte de nosotros damos por tu libertad. Camarada, no estás sola. El pueblo y su vanguardia están contigo y conmigo, tú y yo solidariamente, hasta la victoria siempre. Esto es una situación que cuando yo comía, me sentía que ya no tenía comida. Cuando yo vi el sol, yo sentía la oscuridad, ¿verdad? Cuando me dolían mis heridas, yo tenía 4 heridas y una quemada, yo decía, pero ella tiene la piel torturada, despedazada, los huesos rotos, todos esos vejámenes, esas torturas que se dan, ¿verdad? Pero son situaciones que no se deben de repetir nunca más, ¿verdad? Y por eso trabajamos, por eso luchamos, y por eso toda la población
hondureña, salvadoreña, argentina, toda América Latina, debe trabajar. Y es un momento oportuno, aquí en Honduras, este proceso que se ha comentado en el editorial, de la conmemoración este 30 de agosto, del Día Nacional de la Detención de Desaparecidos, ¿verdad? Este proceso ya lleva 21 años acá, desde que fue declarado, del 2002. Hoy tenemos 2023, ya 21 años de haberse dado esa declaración con el decreto 184-2002. Eso hace una diferencia con El Salvador. En El Salvador, por más que han luchado las organizaciones populares, sociales, defensoras de derechos humanos, todos los comités de familiares, no hemos logrado tener un día nacional. Eso es una cosa que yo quería reconocer al pueblo de Honduras, porque han sido sus luchas las que han logrado esto. Las correlaciones a veces no dan en los parlamentos, y hay momentos oportunos que hay que, asumir una voluntad. Y decirte que no solo eso en Honduras, ¿verdad? Honduras ha suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también ha suscrito en el año, aquí estaba apuntando yo, que en el año 2005 se hizo la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzosas a nivel de aquí de América. Y también en el 2007 se firmó la Convención Internacional, ¿verdad?, para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Y se ratificó el 1 de abril del 2008, esto ya con el gobierno del Poder Ciudadano. Estos procesos se han dado ya en unas correlaciones de lucha muy grandes de los pueblos, donde COFADE, que tiene 41 años, va a cumplir de existir, ha sido un motor, ¿verdad? Porque COFADE surge en el año 82, precisamente en el contexto de lucha por los desaparecidos, ¿verdad? Y todo esto no ha sido como gratuito, se le ha arrancado con la lucha del pueblo y con organismos que están pendientes, ¿verdad? Y con el gobierno de Mel Zelaya, del Poder Ciudadano, atendiendo una resolución que dio la Comisión Interamericana de una salida amistosa a una demanda que puso COFADE en el 2007, precisamente se le dice que debe de hacer una ley de reparación, ¿verdad? Y logra COFADE también tener esa ley, un decreto legislativo, ejecutivo. En diciembre del 2008 se da ese decreto 28-2008, que va a crear un programa de reparación a las víctimas de desaparición, ¿verdad?, de toda esa década de los 80, lamentablemente pues dan el golpe en junio, cuando todo el proceso estaba ya para arrancar. Encaminado. Sí. Y recordemos esa parte porque es importante, después voy a referirme a otras partes de la actualidad, ¿verdad? Pero quiero decir que hay un capital de lucha, ¿verdad?, que se ha acumulado por la decisión que, venciendo todo tipo de presión, represión, amenazas, capturas, todo, COFADE se ha mantenido en una organización que es muy respetada en América y en el mundo. Forma parte de la Federación de Familias de Desaparecidos también. Sí. Abogada, COFADE también está impulsando una ley integral inspirada en las víctimas de la doctrina de seguridad nacional. ¿Cómo está viendo usted este impulso que COFADE ha trabajado con tanto esfuerzo para todas esas víctimas que el Estado no les ha hecho justicia? Me parece muy oportuno, porque desde que asumió Xiomara Castro y tuvo un proceso de concertación con los distintos sectores, hubo una mesa precisamente sobre derechos humanos, y uno de los ejes precisamente era este tema del reconocimiento, ¿verdad?, y la dignificación de las víctimas de la década de los 80, de las desapariciones forzadas, ¿verdad?, o bajo la doctrina de seguridad nacional, como se llama. Entonces, ya pasaron, digamos, ya vamos sobre 18 meses, quizás más, un poquito por ahí. Entonces, ese es un compromiso adquirido.
Y recordemos que apenas 8 días tenía el gobierno de Xiomara cuando se hizo el decreto legislativo 204, el 04, que es el famosa ley que va a restituir el Estado de Derecho. El Estado constitucional, para que los hechos no se repitan. Para que los hechos no se repitan, y condena el golpe de Estado, ¿verdad? Deroga el decreto que consumó eso, y a su vez reconoce, ¿verdad?, la memoria. Y no la memoria solamente inmediata de la lucha de resistencia, sino que en general toda. Nada más que en términos rápidos reconoce también a los mártires, ¿verdad?, de la resistencia, da la ley misma una indicación, ¿verdad?, ordena que se haga una plaza con el nombre de Isiobet y donde estén reconocidos todas las personas que murieron durante la época de la resistencia, y también va a hacer un programa social. Por eso en el editorial se reconoce, además del programa de la resistencia, ahora es necesario hacer un programa para los y las desaparecidas y todos los torturados y las víctimas y sobrevivientes de la década del 80. También ahí en esa ley, ¿verdad?, se reconoce, se le da validez, legalidad al Pacto de Cartagena, ¿verdad?, que habla pues precisamente también de la situación de los derechos humanos, y también se da una ley de amnistía para sacar de las cárceles a todas las personas que por su pensamiento, por su participación política, están presas, ¿verdad? Es lo que violaba los derechos políticos y civiles de todas estas personas, donde COFADE también va a jugar un papel importante que señala la ley de acompañar todo este proceso. Y la última parte de esa ley habla de crear la Comisión contra la Impunidad y contra la Corrupción, ¿verdad? Después de esa ley de febrero, viene otra en marzo que va a dar pasos importantes en esta ruta de la ley que está proponiendo COFADE ahorita, porque el 24 de marzo del año 2022, el decreto es el 20 de 2022, legislativo, se crea una ley que dice que el 24 de marzo es el Día Nacional de la Verdad, la Justicia, ¿verdad? La verdad, la memoria y la justicia. Eso es muy importante. El derecho de las víctimas a la verdad, que nos va a servir mucho en esta ley que está ahora ya diseñada por COFADE y las personas que están apoyando. Quiero hacer ver también que posterior se ha dado otro decreto que nos va a servir, que es el decreto de este año, el decreto 13 de 2023, que es para que el gobierno tenga un programa de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. Un programa que el gobierno tiene que apoyar todas las cosas que van en esa dirección, y abre la puerta, ¿verdad?, realmente a esta propuesta de ley, porque asume un compromiso, ¿verdad?, que ahí en un artículo habla de que la Secretaría de Derechos Humanos del Estado tiene que apoyar todas las iniciativas o legislaciones, disposiciones legales alrededor de la memoria, la verdad y la justicia. Creo que la propuesta que se está trabajando y se va a presentar este 30 de agosto a la presidenta, y después va para el Congreso, es importantísima. Por primera vez en la historia acá se formula una ley integral de justicia transicional con los pilares que ya se señalaron fundamentales para que se pueda realmente reivindicar, ¿verdad?, a las víctimas, y para que nunca más, sobre todo, se vuelvan a repetir esos hechos bochornosos y que atentan contra la dignidad. Creo que vamos acorde, ¿verdad? Se va refundando el país, ahora también es una deuda que se ha tenido con la sociedad, con todas las víctimas, se va a hacer también. No podemos excluir que no es parte de la refundación también de un país, asumir este reto, asumir este desafío por parte del gobierno de la presidenta Xiomara.
Muchas gracias, abogada Nidia Díaz, por habernos acompañado en estas Voces contra el Olvido. Lastimosamente, el tiempo juega en nuestra contra, ya se nos ha terminado, pero vamos a estar pendientes de todas las actividades que se van a estar realizando en el marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido y sobre todo la presentación de esta propuesta de ley integral que va a hacer el COFADE. Sí, y yo realmente felicito pues al COFADE, también al Alto Comisionado de Naciones Unidas que ha acompañado, también a Memoria Abierta y por supuesto a esta red que hay de no continuismo y también a la Secretaría de Derechos Humanos por también apoyar todas estas iniciativas, al Museo de la Memoria que está también en Antigua Casa Presidencial y esperamos que esa exposición también fotográfica refleje el sentimiento, la realidad y sea una lección para las nuevas generaciones para que los hechos no se repitan nunca más. Así que muchas gracias a ti, Rice, y a todas las amigas y amigos que nos han escuchado y a Radio Globo también por habernos dado estos micrófonos. Gracias a usted, abogada, y esperamos que nos siga acompañando. Sí, por supuesto, un abrazo a Berta. Recordando que este martes inician las actividades, en este marco se desarrollará una conferencia de prensa en la Plaza Los Desaparecidos o Parque La Merced para informar al pueblo hondureño sobre la importancia de esta ley. Así que les esperamos y también pueden visitarnos en nuestras redes sociales para que estén informados sobre cómo avanza este proceso. Y nos vamos, no sin antes recordar a esos hombres y mujeres que fueron detenidos desaparecidos durante la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional en la época de los 80s en el mes de agosto. Buenas noches. Yadira Villalta, salvadoreña, desaparecida en Tegucigalpa el 5 de agosto de 1981 junto a 8 ciudadanos de ese país. Jorge Manuel Morales Alvarado, ecuatoriano, secuestrado el 8 de agosto de 1981 junto a 2 hijos de Yadira Villalta por hombres armados que pertenecían a la DNI. Jorge Zavala Uraque, hondureño, desaparecido el 8 de agosto de 1981. José Eduardo González y Narciso López Ayala, ambos hondureños, fueron desaparecidos el 10 de agosto de 1981 en Comayagüela por agentes de la DNI. David Ayala, hondureño, desaparecido en San Pedro Sula por agentes de la DNI el 10 de agosto de 1981. Domingo Eleuterio Rodríguez, hondureño, desaparecido el 5 de agosto de 1981. José Eduardo Becerra Lanza, hondureño, desaparecido en Tegucigalpa el 1 de agosto de 1982. Germán Pérez Alemán, hondureño, desaparecido en Comayagüela el 18 de agosto de 1982. Teresa de Jesús Sierra Alvarenga, hondureña, desaparecida el 31 de agosto de 1982 en el barrio Villadela de Comayagüela. María Candelaria Muñoz, hondureña, desaparecida el 8 de agosto de 1987 en los predios del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas. Heriberto Carrillo Escobar, desaparecido de la colonia Villanueva de Tegucigalpa el 7 de agosto de 1988. Óscar Alfonso Flores Castellanos, desapareció el 22 de agosto de 1988 en la colonia San José de la Peña de Comayagüela. Carmen Euceda, desaparecida el 30 de agosto de 1988 en la 7ª avenida de Comayagüela. Este 30 de agosto conmemoramos el Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El gobierno de Honduras aprobó en 2002 esta importante fecha en el calendario nacional para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado que se ejecutó con la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en Honduras entre 1980 y 1993. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, registró más de 200 personas que sufrieron el terror de aquellos años. Por ellos y ellas, este 30 de agosto, vamos a mantener viva la memoria de aquellos crímenes contra la humanidad. 30 de agosto, Día Nacional del Detenido Desaparecido y Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición
desaparición forzada. Para no olvidar y para que estos hechos no se repitan, porque si estoy en tu memoria, soy parte de la historia. Ni olvido, ni perdón. COFADE. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presentó Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente.